Buenas noches, hermanitos. Hoy 5 de enero del 2021. Para mí un placer y un honor una vez más dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, entiéndese, por YouTube. Y antes de entrar al tema, pues quiero nuevamente identificarme. Mi nombre es Marcelino Matías. Soy ministro de la Iglesia de Cristo por 45 años y gracias a Dios y a su palabra que me ha dado ese privilegio de no solamente ser cristiano, sino también de ser maestro de las Escrituras. Yo soy egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo y su palabra revelada. Estudié mucho lo que se llama religión, lo que los diferentes movimientos creen, y cada movimiento religioso tiene sus propias creencias. Pues yo lo que hice fue, para bien de mi alma, estudié o me dediqué a estudiar lo que todos estos movimientos creen y enseñan a través de unas personas que ellos tienen, que son llamados teólogos o maestros. Y lo que hice fue usar la palabra para medirlos. Y si estaban a tono con la palabra, pues amén. Si no estaban a tono con la palabra, pues no amén. Pues, por lo tanto, yo soy humano igual que ellos, me puedo equivocar, pero tengo la mente abierta para escuchar a todo el mundo. Y también insto a los hermanos que están a mi cargo a que asumen esa postura, que escuchen a todo el mundo, para que si estamos equivocados en algo, corregir. Porque los de Berea dicen Hechos 17 que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Y en Judas, versículo 3, está el mandamiento de Jesús, que dice que contendamos por la fe que fue dada a los apóstoles. Los apóstoles son las personas escogidas que Cristo escogió para escribir el Nuevo Testamento, y el que mayormente escribió fue Pablo, las epístolas, Pedro, Juan, sus epístolas, y así sucesivamente. Entonces, por lo que he hecho es dedicarme a estudiar las Escrituras, y también, como soy maestro de las mismas, estudiar lo que otros movimientos creen y enseñan. En Santiago 3.1, Santiago dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pues el tema que traigo hoy, que voy a hacer un paréntesis con el tema que estaba dando del Apocalipsis, y con las interpretaciones que le están dando los diferentes movimientos, pues voy a hacer un paréntesis, y el tema que traigo hoy es acerca de la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Cristo. Repito, el tema de hoy es de la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Cristo. La Constitución de Puerto Rico empezó a tener forma en el 1950, y en el 1953 aproximadamente fue terminada por un grupo de hombres, y entonces en esa Constitución hay muchas leyes en beneficio o en favor del ciudadano puertorriqueño. Entonces Puerto Rico tiene un gobierno que está en la rama legislativa, judicial y ejecutiva. Y la rama judicial son las personas que tienen que ver con las leyes, más bien con aquellas morales y civiles, que cuando los ciudadanos la violan, pues la rama judicial es la que se encarga de tomar cartas en el asunto. Pues antes de enero, Puerto Rico tenía una gobernante, una dama, se llama Wanda Vázquez Garcet, que por causa de la pandemia trajo unas restricciones o le impuso leyes a unos que otros sectores. Y entonces, pues ahora en este nuevo año, el 21, pues tenemos otro gobernante. Y este nuevo gobernante, de nombre Pedro Pierluisi, que hablaba de cambios, etcétera, etcétera, pues
uno como ser humano, ¿verdad? Pues objetivo, yo pensaba que iban a haber cambios positivos, no solamente en lo que concierne a lo terrenal civil, sino también a lo terrenal espiritual en cuanto a la iglesia. Pues ustedes saben que Wanda Vázquez Garcet le impuso restricciones a la iglesia y ellas fueron que se pueden reunir los fines de semana y que tiene que haber un distanciamiento presencial de 6 pies. Pues yo pensaba que este varón, este caballero, este nuevo gobernante, iba a traer o a dar cambio o a hacer cambio en la iglesia que Wanda Garcet se inmiscuyó, que no podía hacerlo. Porque Pedro Pierluisi, como abogado, sabe que en la Constitución de Puerto Rico, en el artículo 2, sección 3, dice claramente que el Estado no le puede imponer nada a la iglesia, ni exigirle. No le puede imponer ni exigirle. Y este gobernante que tenemos conoce bien la Constitución de Puerto Rico. Pues entonces esas leyes que Wanda Vázquez Garcet le impuso a la iglesia, los diferentes movimientos, pues él la dejó igual. Pues si la dejó igual, está violando la ley que él tiene que proteger. Si la dejó igual, Pedro Pierluisi está violando la Constitución que él tiene que proteger y defender y hacerla cumplir. ¿Y qué es hacerla cumplir? Hacerla cumplir es que si la Constitución dice en arroz y habichuela que el Estado no le puede imponer nada a la iglesia, eso es ley. Y si él mantuvo lo que hizo Wanda Garcet, pues está violando la ley, la Constitución de Puerto Rico, porque él no puede inmiscuirse en absoluto en las cosas que conciernen a la iglesia. Y quiero decirle a Pierluisi y al sector religioso que tomen carta en el asunto de lo que estoy enseñando por este medio. Nuestro gobernante, el actual Pedro Pierluisi, está violando la Constitución de Puerto Rico. No solamente la de Puerto Rico, sino también la Constitución de Cristo. Y lo que me duele es lo siguiente. Voy a hablar de otras personas, en específico de una, que también es abogado, que es analista y periodista en Puerto Rico. Ustedes saben quién es, que es Jay Fonseca, que se la pasa continuamente criticando a los gobernantes. Antes criticaba a la exgobernadora, y entonces cada cosa que ella decía que él no estaba de acuerdo, llegaba a lo denunciaba públicamente. Las cosas que se enseñaba o decía Wanda Vázquez Garcet. Pues entonces, ¿por qué ese es el trabajo de él? Pero si él es un religioso y estudió teología, porque yo casi siempre escucho sus programas porque él orienta, enseña, instruye, siempre cita unos textos bíblicos. Una vez termina el tema, o de lo que está hablando. Pues yo te digo a ti, que de la misma forma que tú censuras a los gobernantes cuando actúan y proceden mal, ahorita Jay Fonseca, haz lo propio con los gobernantes en cuanto a las cosas espirituales. Porque tú conoces la ley también, pero eso tú nunca ni lo has censurado ni lo has condenado. Te has quedado callado de la boca, y el que calla otorga. O sea que está cometiendo el mismo delito de ellos. Porque si ellos están violando la Constitución, en este caso Wanda Vázquez Garcet y ahora Pierluisi, y tú callaste también, el que calla otorgas. Porque si tú eres una persona que muchos puertorriqueños te escuchamos, tu deber es decirle o instruir a estos gobernantes que conocen también la Constitución que ellos no se pueden inmiscuir en la iglesia o en las cuestiones espirituales. Lo que los gobernantes pueden es aconsejarlos. Si hay una pandemia, pues ellos pueden hablar con el liderato de que tal movimiento
Y decirle, mira, hay una pandemia que está pues supuestamente matando personas, etcétera, etcétera. Pues para el bien de ustedes, pues mira, hagan ciertas restricciones o limitaciones, los cultos, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede hacer el gobernante, pero no exigirle ni imponerle. Ni imponerle a qué distancia tiene que estar, ni imponerle a que se ponga una mascarilla. Es una violación a los derechos humanos que Cristo le dio a la iglesia. Porque en las Escrituras no encontramos nada de eso. Pero como Pedro Pierluisi y Ubaldo Garcés no son cristianos, son religiosos, pues no les importa lo que diga la Biblia y lo que diga la Constitución de Puerto Rico. Y yo espero que estos líderes de los diferentes movimientos tomen carta en el asunto. ¿O es que ustedes no conocen las leyes? Ustedes no conocen la ley de Dios y la ley de los hombres. Pero un gobernante inmiscuirse en los asuntos de la iglesia es una violación a la Constitución de Jesucristo. Jesús en Mateo 14:15 le dijo a la iglesia y me lo dice a mí: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y en Juan 15:10 Jesús se lo repitió: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y tú como cristiano, tú tienes que escoger los creyentes. ¿Le crees y obedece a los hombres o a Dios? Si le crees y obedece a los hombres, mi hermanito, te condenaste con ellos. Tenlo por cierto que te condenaste con ellos. Y es una pena que este famoso analista puertorriqueño, Jay Fonseca, Luis Pavón Roca, Luis Dávila Colón, Luis Olivo, no le digan esas verdades al sector creyente y religioso de Puerto Rico, que son gente que conoce la Constitución. Pero lamentablemente también son unos corruptos, igual que estos gobernantes que son unos corruptos imponiendo a la iglesia cosas que no le pueden imponer ni exigir. Y yo quiero que tú lo entiendas claro, porque eso es lo que enseña la Biblia. Tú me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Cómo va a venir un gobernante, un gobernador, una rama judicial, porque él es el comandante en jefe, a imponerle a la iglesia que tiene que mantener cierta distancia presencial y usar mascarilla cuando se reúne como iglesia? Cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, ningún gobernante puede imponerle nada. Eso es pecado. Yo quiero que tú lo entiendas bien, eso es pecado. Porque la iglesia está ahí como cuerpo de Cristo y está obedeciendo los mandamientos de Jesús. En Hechos 2:46 dice la Escritura que cada día en el templo la iglesia se reunía. Y vienen estos ignorantes gobernantes corruptos y le imponen a los creyentes los días que se tienen que reunir, o qué día tienen que adorar, o cuánto tiempo tienen que estar separados, o tienen que ponerse la mascarilla, como dice el americano. ¿Para quién tú le crees? ¿A ellos o a Cristo? Jesús, Mateo 25:43, estuve enfermo, no me visitaste. Eso es un mandamiento de Jesús. No importa qué tipo de enfermedad tenga el hermano, el mandamiento de Jesús es que tú lo visites. Y vienen estos corruptos y te ponen limitaciones para que tú no lo visites. En Hechos 4, en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo tenía enfermedades y elogió a los hermanos porque lo recibieron con mucho amor y afecto con sus enfermedades. Y hoy día vienen estos gobernantes, porque también son creyentes en Dios, pero como no tienen conocimiento de Dios y de su palabra, siempre van sobre Dios, porque como tienen cierto poder se creen que son dioses, y pena da de ellos, porque se van a condenar. Inmiscuirte tú como gobernante en las cosas de Dios es un pecado que Cristo no te va a perdonar. Te voy a leer algo de la Biblia, en Hechos capítulo 4. Veamos lo que dice la Escritura. Mira, en Hechos capítulo 4. Mira lo que hizo la iglesia con los gobernantes de aquel entonces. En Hechos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 4, perdón, que estoy buscando con calma.
del 5 en adelante, noten lo que dice, tomen nota, escuchen. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, noten lo que dice, los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron a los apóstoles, ¿verdad? ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque ellos curaban enfermos, etcétera, etcétera. Y se reunieron los gobernantes y los sumos sacerdotes y le preguntaron, ¿con qué potestad ustedes están haciendo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, noten, gobernantes, Pierluisi, Wanda Garcet, Donald Trump, Biden, los actuales ahora. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del grupo se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y dice en el versículo 18, para no leerlo todo, dice, y llamándolos los gobernantes, los intimaron, o sea, le metieron miedo, le inculcaron temor, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Aquella gente les impusieron restricciones y órdenes a la iglesia. Y en este caso los apóstoles que eran los que estaban a cargo de ella. Y Pedro le dijo, otra vez se lo voy a leer, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres antes que a Dios. Y eso mismo es lo que Dios te dice a ti. Juzga si es justo tú obedecer a Pierluisi, ¿me entiendes? A la rama judicial o a Cristo. Eso es lo que tú tienes que analizar. Este gobernante de Puerto Rico entrante no le puede imponer nada a la iglesia, que quede claro. Si tú amas a Cristo y tienes que morir por Cristo, con gusto hazlo. Porque no temas a los que matan el cuerpo, más el alma no lo pueden destruir. Mateo 10:28. Y estos corruptos gobernantes religiosos, no cristianos, porque si Pierluisi fuera un cristiano y la Wanda Garcet, si hubiesen sido cristiana, pero hubiesen conocido la Constitución de Cristo y la hubiesen honrado y respetado. Y respetar y honrar la de Puerto Rico, que confligen, chocan entre sí. En este aspecto que estamos hablando, chocan. Porque tú, Pierluisi y la Wanda Vázquez Garcet no podían ni pueden imponerle restricciones ninguna a la iglesia. Eso le toca al liderato local de la iglesia. Pero ustedes son los poderosos, soy el gobernador, soy la gobernadora. ¿Me entiendes? Se dan la patada porque como tienen poder. Sí, tú tienes poder, un día tú te vas a enfrentar a Dios. Un día como gobernante tú te vas a enfrentar a Dios, porque tú conoces muy bien la Constitución de Puerto Rico y Wanda Vázquez Garcet también la conocía. Y hubo un montón de líderes religiosos corruptos que no la sancionaron por ella. Yo estoy sancionando por este medio, como una vez hice con Wanda Vázquez Garcet, a Pedro Pierluisi. Y yo espero que los religiosos de Puerto Rico, los líderes
enfrenten a este gobernante. No tenemos nada personal contra él. Los cristianos no tenemos nada personal contra él. Aquí la batalla es espiritual. Ellos se están inmiscuyendo en asuntos que no le competen. Si yo voy con un hermano o dos a la playa a adorar a Dios, ningún gobernante ni ningún cuerpo judicial te lo puede a ti prohibir. Porque tú vas como iglesia a adorar a Dios. Y eso lo dijo Cristo en Mateo 18:15 en adelante, que donde estén 2 o 3, ahí estoy yo en medio de vosotros. Pero si yo voy con un par de hermanos a la playa a adorar a Dios, ningún agente oficial de la policía puede ir a prohibírmelo. Ni que me ponga careto que no me la ponga, eso lo decido yo. Porque yo voy como iglesia, yo soy propiedad de Cristo. Que quede claro, si voy en términos recreativos, entiéndase, no como iglesia a adorar a Dios, pues yo tengo que obedecer la ley civil de estar allí separado o distanciado de aquí otras personas a tantos pies, pues ya es una ley civil. Pero si es como iglesia, mi hermanito, Pierluisi, Pedro, escúchame bien, pero Pierluisi, si es como iglesia, tú no me lo puedes prohibir. Si voy a la plaza por igual, si voy con los hermanos a adorar a la iglesia aquí, tú no me puedes poner a mí ninguna restricción. No me puedes exigir nada. Porque yo estoy obedeciendo a Cristo y a su constitución. La iglesia no es el local donde uno se reúne. La iglesia somos las personas. Espero que el tema de hoy haya sido de beneficio para estos gobernantes de Puerto Rico y los de todo el mundo que me ven. Que aprendan a defender a Dios y a su palabra, aunque le cueste la vida. Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo. Tú eres último. ¿Entiendes? Así que esto es para valientes. Esto lo dijo Cristo en Mateo 11:12. Que el reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. Pero tú como cristiano sé valiente. Enfréntate a estos gobernantes corruptos, religiosos, que no tienen ningún conocimiento de Dios, que te vienen a imponer leyes que Dios no te las impuso. ¿Me sigue? Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le cuide. Mañana quizás nuevamente de la casa, que es miércoles, sé que más adelante hoy. Porque como vi el mensaje del gobernador, sinceramente, pues yo no soy hipócrita. Me molesté. Porque no dijo nada en cuanto a la iglesia. Lo dijo como Wanda lo había establecido. ¿Me entiendes? ¿Me entiende, Pedrito Pierluisi? Tú que eres abogado, que conoce la Constitución de Puerto Rico perfectamente bien. Pues tú eres un violador de la Constitución de Puerto Rico si no enmendaste o corregiste lo que Wanda Vázquez Garcés le impuso a la iglesia. Tú también eres un participante de esos mandatos de hombre. ¿Entendiste? Así que Dios nos bendiga a todos, Dios nos ayude, Dios nos guarde y seamos valientes. Como dije, esto es para valientes espirituales. Apocalipsis 2:10. Jesús le dijo a Juan, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya saben que Roma mató a miles de cristianos. Eso fue de lo que hablé, ¿verdad?, este domingo. De las persecuciones imperiales a la iglesia. Porque los cristianos sacrificaron sus vidas por Cristo. Eso tenemos que hacer nosotros con estos gobernantes corruptos. Que se inmiscuyen y se quieren meter en las cosas que son de Dios. Pues tú decides. ¿Le obedeces a Dios o a ellos? Dios te bendiga y hasta el domingo. Nos vemos.